Atención canal, devoradores de noticias de Boca, y analistas del juego de ajedrez que es el mercado de pases. Si creían que la llegada de Edinson Cavani era el último gran golpe de Juan Román Riquelme, prepárense para una revelación que redefine el horizonte estratégico del club. El spoiler es este: la obsesión de Riquelme por el enganche no ha terminado. El presidente Xeneize no solo quiere, sino que necesita a Alan Lezcano para 2026, y la cifra de $7 millones que frustró el fichaje anterior se ha convertido en el peaje obligatorio para el futuro. Pero el bombazo es otro: la llegada de Lezcano no solo es un lujo táctico, sino que desata una guerra fría en el Consejo de Fútbol, pues su fichaje obliga a redefinir el rol de Kevin Zenón, el actual 10 del equipo, y pone en el escaparate a Cristian Medina. Riquelme está dispuesto a pagar la tasa a Lezcano y a enfrentar la competencia feroz de River y Brasil, pero la pregunta es: ¿puede Boca permitirse un 10 de ese costo cuando la defensa sigue pidiendo a gritos un central zurdo de jerarquía? Hoy vamos a desgranar la adicción de Riquelme al enganche, el peligro de la doble negociación con Argentinos y Gimnasia, y por qué el inesperado pedido de los hinchas por el juvenil Santino Andino es la alternativa pragmática que Román debería considerar. Suscríbanse al canal, activen la campana y respondan. ¿Alan Lezcano es un capricho de lujo o la pieza maestra que garantiza la séptima copa? La respuesta define el futuro del Xeneize. La noticia revelada por Marcelo Benedetto, en el corazón de la información deportiva, es un reflejo de la psique futbolística de Juan Román Riquelme. Román, el último gran 10 del fútbol mundial, tiene una adicción incurable a los enganches, a los jugadores de pausa, gambeta corta y pase vertical que rompen líneas. Alan Lezcano, el talentoso volante ofensivo de Argentinos Juniors, encarna todas esas virtudes. El hecho de que Riquelme reactive la negociación por Lezcano para 2026, a pesar del alto costo y la complejidad de la operación, demuestra que la búsqueda de un volante creativo de élite es una prioridad innegociable en su proyecto. La primera vez que Boca preguntó por Lezcano, la cifra de $7 millones, entre Argentinos y Gimnasia, fue considerada prohibitiva. Riquelme, en ese momento, estaba priorizando la llegada de Cavani y la consolidación de los refuerzos defensivos. Pero el paso del tiempo y el rendimiento estelar de Lezcano en la Liga Argentina, bajo la camiseta del bicho de la paternal, han convencido al presidente de que el precio, aunque alto, es una inversión necesaria. La historia de Lezcano es la de un futbolista que ha sabido reinventarse. Sus inicios en Gimnasia y Esgrima de La Plata mostraron destellos de calidad, pero fue en Argentinos Juniors, un club con una filosofía de juego ofensivo y una formación de talentos reconocida, donde Lezcano explotó su potencial. Este 10 moderno no solo tiene la gambeta, sino también la capacidad de sacrificio que el fútbol de hoy exige. Es un jugador que presiona en campo rival, que se compromete a la recuperación y que tiene una visión periférica para encontrar al delantero. Riquelme ve en Lezcano una extensión de su propio juego, un jugador que puede manejar los tiempos del partido, algo que Boca, históricamente, ha necesitado en los momentos de mayor presión. El presidente ya ha tenido éxito en repatriar jugadores por amor a la camiseta, Rojo, Cavani, pero el fichaje de Lezcano sería diferente. Es una apuesta por el futuro, por un jugador argentino en plenitud que está en la mira de todo el continente. El gran escollo financiero es la tasa Lezcano de $7 millones. Pero el problema se amplifica por la doble negociación. Argentinos Juniors. El bicho posee una parte del pase de Lezcano, probablemente el 50%, y lo tiene blindado con un contrato hasta fines de 2029. Argentinos es un negociador duro, que sabe el valor de sus activos y que no se achica ante la billetera de Boca o River. Si la oferta no es en efectivo y no se acerca a lo que ellos consideran justo, el bicho preferirá venderlo directamente a Brasil o a una liga de segunda línea en Europa. Gimnasia y Esgrima de La Plata. El Lobo mantiene el otro 50% del pase. Esto complica aún más la negociación, ya que Riquelme debe satisfacer a dos directivas y dos intereses económicos diferentes. La posibilidad de que Gimnasia use su porcentaje como moneda de cambio con otros clubes o que pida una cifra mayor a la de Argentinos, por la expectativa de revalorización, es un riesgo real. La guerra de ofertas que predice Benedetto es inevitable. River Plate ya ha demostrado interés en Lezcano en el pasado, y la posibilidad de que Martín de Michelis, o su sucesor, lo quiera para su mediocampo es altísima. River, con su músculo financiero, podría presentar una oferta de $8 o $9 millones al contado, una cifra que Boca no podría igualar sin desfinanciar el resto del proyecto. Shutterstock. Además, el poderío económico brasileño es una amenaza constante. Si un club como Flamengo o Atlético Mineiro decide entrar a la puja, Riquelme estará en clara desventaja. La única esperanza de Boca es que Lezcano, al igual que Torreira, tenga un vínculo emocional o una preferencia por jugar en el Xeneize que lo haga rechazar una oferta salarial superior. La llegada de Alan Lezcano no es solo un tema de dinero, es un problema táctico-político que pone en jaque el futuro de otros talentos de Boca,
especialmente el de Kevin Zenón y Cristian Medina. El dilema Zenón-Lezcano. Kevin Zenón, el zurdo de calidad, se ha consolidado como el conductor creativo del mediocampo de Boca. Su visión, su pegada y su capacidad de jugar de 8 o de 10 lo han convertido en una pieza fundamental. La llegada de Lezcano, otro 10 zurdo y creativo, obliga a plantearse si pueden coexistir en el mismo 11 inicial. Hipótesis 1. El doble 10. El entrenador, Úbeda o su sucesor, podría optar por un sistema ultraofensivo, un 4-3-1-2 o un 4-2-2-2, con Lezcano y Zenón jugando en línea, detrás de Cavani, o el delantero centro. Esto sería un fútbol champañe que enamoraría al hincha, pero dejaría al equipo descompensado la marca, algo suicida en la Copa Libertadores. Hipótesis 2. La competencia de roles. Zenón y Lezcano se rotarían en el puesto de enganche, asegurando la calidad en la creación durante los 90 minutos. Esto es lo más probable, pero significa que uno de los dos cracks estaría habitualmente en el banco de suplentes, algo difícil de manejar para el ego de jugadores de este calibre. Hipótesis 3. Zenón a la banda. Zenón, que ya ha jugado como extremo por izquierda, podría ser reubicado a la banda para aprovechar su pegada y dejar el centro de la cancha a Lezcano. Esto sería un sacrificio táctico para Zenón, pero le daría más equilibrio al equipo. El futuro de Cristian Medina. La llegada de Lezcano pone una fecha de caducidad a Cristian Medina en Boca. Medina, que es un volante de buen pie con llegada al área, es un jugador con mucho cartel en Europa. Si Boca invierte $7 millones en Lezcano, necesitará vender un activo para equilibrar la caja. Medina, junto a Eky Fernández, es el jugador con mayor valor de mercado en el plantel actual. El mensaje es claro: llega Lezcano, se va Medina a Europa, y el dinero de su venta financia el fichaje del enganche. La decisión de ir por Lezcano es un gesto político de Riquelme que lo expone a la crítica de la oposición. La crítica es simple: priorizar el lujo ofensivo sobre la necesidad estructural. El verdadero agujero táctico de Boca no está en el 10, sino en la defensa. El Ceneice necesita desesperadamente un central zurdo de jerarquía, un defensor con capacidad de pase y salida limpia, que sea el complemento ideal para Marcos Rojo. Sin un central de calidad, cualquier 10 que venga se verá opacado por la fragilidad defensiva. Un 5 de contención puro, un volante al estilo Lucas Torreira o el mejor Guido Rodríguez, que blinde la saga. Si bien Eky Fernández cumple, la exigencia de la Copa pide un especialista. Si Riquelme gasta $7 millones en Lezcano, la oposición política lo acusará de negligencia estratégica. El argumento es que Boca podría haber traído a Santino Andino, la alternativa de bajo costo, y usar los 7 millones para fichar a un central zurdo y un lateral derecho de jerarquía. La figura de Lezcano se convierte en un arma de doble filo para la presidencia de Riquelme. La alternativa Andino es el contrapeso pragmático al capricho Lezcano. Santino Andino, el juvenil de Godoy Cruz que descendió a la B, es el fichaje silencioso y de bajo riesgo que Riquelme debería considerar. La oportunidad post-descenso. El descenso de Godoy Cruz abarata el precio de Andino. Boca podría ficharlo por una cifra mucho menor a los 7 millones de Lezcano, posiblemente 3 o 4 millones, y con una negociación más simple, solo con Godoy Cruz. El perfil funcional. Andino no es un 10, es un volante box-to-box con una capacidad de recuperación y despliegue físico que le daría a Boca el equilibrio que necesita. Es un jugador de cabeza fría y visión de juego que podría ser el socio ideal para Zenón, sin competir directamente por el rol de enganche. El pedido de los hinchas por Andino en las redes sociales es un termómetro de la necesidad. El Ceneice pide garra y equilibrio, no solo magia. Andino, con su temperamento de lucha a pesar del descenso, es el jugador que encarna ese espíritu. Riquelme, que debe tener un oído en la tribuna, debe considerar seriamente esta opción. La noticia de Wanchope y Advíncula en Alianza Lima, aunque periférica, sigue siendo un recordatorio constante de que el mercado de pases de Boca siempre está en movimiento. La salida de Wanchope. La posibilidad de que Ávila se reúna con Zambrano en Alianza Lima en 2026 es una salida lógica para el delantero, que ya no tiene espacio en Boca, pero que mantiene un gran cartel en Sudamérica. El riesgo Advíncula. La mayor preocupación es la tentación de Advíncula. El peruano es un ídolo en Boca, pero la posibilidad de retirarse en su país, en un club grande como Alianza Lima, junto a un amigo como Wanchope, es un llamado emocional que Riquelme no puede ignorar. El presidente debe asegurar la renovación de Advíncula para 2026 antes de que el rumor se convierta en una realidad. La obsesión de Riquelme por Alan Lezcano es el gran tema de la próxima temporada. Es la búsqueda de un reflejo futbolístico, la necesidad de tener en cancha a un jugador que sienta la pausa y la visión del 10 de la misma forma que él. Pero esta obsesión tiene un precio económico y táctico que Boca Juniors debe estar dispuesto a pagar.
El presidente Ceneice debe ser astuto para ganar la guerra de ofertas con River y Brasil, y debe ser inteligente para asegurar que la llegada del Lescano no desequilibre el resto del plantel. El futuro de Medina, el destino de la defensa y el rol de Zenón están en juego. La figura de Alan Lescano se convierte en el catalizador del mercado de 2026. La pregunta final que el presidente de Boca Juniors debe responder a la historia, a la oposición y a los 7 millones de dólares que están en juego, es la más urgente de todas, ante la competencia feroz de River y Brasil, y el alto costo de la operación Lescano que dejaría a Boca sin capital para fichar a un central zurdo de jerarquía. ¿Debe Juan Román Riquelme jugarse el todo por el enganche que tanto ama? ¿O debe ser pragmático, fichar a Santino Andino como alternativa barata y destinar los 7 millones de dólares para solucionar el verdadero problema del equipo, la defensa? Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y estén atentos, porque la respuesta de Riquelme definirá si Boca va por el lujo o por la solidez en 2026.